bienvenida a todos y vamos a comenzar, vamos a estar leyendo hoy Daniel 5. En nuestra última lección, pues vimos cómo Nabucodonosor alababa a Dios por el milagro del horno de fuego, ¿verdad? Y en Daniel 4 no se incluyen los estudios de nuestro libro, pero se mencionan en la lección de hoy. Nabucodonosor volvió a llenarse de un orgullo malvado, pero Dios le mostró que Él es quien gobierna sobre todos los reinos. Ahora en Daniel 5 aparece un nuevo rey, Belsasar, descendiente de Nabucodonosor, sucesor de él, hijo, según las escrituras, de un varón llamado Nabonido, quien en un golpe de estado tomó el trono. Este Belsasar vino a gobernar conociendo la historia de Nabucodonosor, pero tristemente sin aprender de ella. Así que vamos a compartir la verdad central. La verdad central esta noche de este estudio dice así. La humildad es una virtud esencial del carácter de un seguidor de Cristo. Esta es la verdad central y es lo que veremos reflejado en Daniel. Y a continuación, el versículo clave que está en Daniel 6:10. No, perdón, discúlpenme. Este es Proverbios, discúlpenme. Dice así. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. La Biblia, la versión Dios habla hoy, dice también algo así. Tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería la caída. ¿Ven? Y hablemos pues del orgullo, que es el tema de hoy, el orgullo, el peligro del orgullo. Este es un pecado especialmente peligroso porque pone al hombre, sin darse cuenta, en el centro, desplazando a Dios. El escritor C.S. Lewis dijo: el orgulloso no tiene placer en tener algo, sino más bien en tener más que otro. La humildad, en cambio, nos recuerda que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de nuestro Señor. Y es maravilloso pensar en esto, porque sin merecerlo podemos recibir del Señor grandes, grandes bendiciones. Y bueno, el orgullo lleva al sacrilegio. Vamos a recordar una gran fiesta que fue un gran error y todos vamos a estar leyendo allá en Daniel capítulo 5. Y comenzamos en los versos 1 al 3. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. A veces se dice: nada bueno pasa después de la medianoche. En el caso de Belsasar, podríamos decir: nada bueno salió de aquella fiesta llena de orgullo y borrachera. En Babilonia los grandes festines eran comunes, grandes por la multitud que asistía. Pero esa noche todo comenzó a salirse de control.
Mientras corría el vino, también crecía el orgullo en las personas, la insensatez. Aquellas copas de las que habla la porción bíblica no eran objetos comunes, habían sido apartadas para el servicio de Dios en su templo. Así que esto no era una ofensa ligera, era una ofensa abierta a Dios. Utensilios sagrados usados sin respeto y en total impureza y para uso vil. Y siguiendo con la degradación, alabaron a dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera. Lo que empezó como una fiesta terminó en una gran blasfemia, en una gran idolatría. Por eso el orgullo se vuelve peligroso cuando se deja de reconocer qué es lo santo. Porque muchas veces tomamos todo con ligereza para no parecer bastante religiosos. Pero hay peligro de llegar a una burla hacia el Señor y convertir esas bendiciones que el Señor nos da en instrumentos de idolatría. El pecado, hermanos, rara vez se queda quieto, no, es como una entrada, una puerta pequeña. Una mala decisión suele abrir una puerta a otra peor. Nos damos una pequeña libertad, una pequeña concesión y corremos el peligro de una gran caída. Además, el alcohol nubla la mente, baja sus defensas morales, comienza a cruzar límites que antes parecía que jamás los íbamos a cruzar. Esa noche hubo exceso y luego descontrol. Vino la arrogancia y finalmente la blasfemia, y el resultado trajo horror. En nuestra vida, por ejemplo, hermanos, una mentira lleva a otra mentira. Una pequeña falta endurece el corazón para otra cosa mayor. Un permisito moral que nos damos hace más fácil el siguiente permiso moral. La palabra de Dios dice: velemos sobre el corazón, porque así llegan las grandes caídas si lo descuidamos. Que no se nos pase corregir una mala costumbre, por pequeña que sea, un pecado ligero, porque eso nos ayudará a evitar grandes consecuencias. Meditemos un poco en nuestras vidas, hermanos. Si hay en nuestra vida muchas decisiones que estamos tomando a la ligera, ¿qué tal anda nuestro discernimiento espiritual? ¿Estamos cuidando también nuestra reverencia y nuestra relación con Dios? Porque a veces, repito, no queremos parecer muy religiosos y hacemos demasiado ligero y demasiado simple algo que debiera de tener más honra y más honor. Y continuemos con el relato. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban una contra la otra. En medio de esa blasfemia y de esa falsa alegría y seguridad de aquella gran fiesta, Dios nuestro Señor interrumpió el banquete de una manera repentina y sobrenatural, con una visión aterradora. Lo que hace tan impactante la escena es que Dios habló en el momento exacto del pecado. Mientras Belsasar exaltaba su poder y profanaba lo santo, esa mano misteriosa escribió un mensaje de juicio sobre la pared.
Hay estudios arqueológicos, hermanos, donde se ha encontrado que en los salones de la antigua Babilonia, en aquellos grandes salones, las paredes están revestidas de yeso, o sea, como dice la palabra, encaladas, con un material que cubría la pared. Eso quiere decir encaladas, que estaban revestidas con yeso. Exactamente como lo menciona el texto, mostrando una vez más la precisión histórica del relato. La reacción del rey fue inmediata. Palideció, perdió sus fuerzas, sus rodillas chocaban una contra otra. Parece una escena graciosa. Sin embargo, hermanos, no lo era. Era la imagen de un hombre quebrantado por el terror ante la cercanía de un juicio divino. Y es que el orgullo, hermanos, hace que unos minutos de supuesta felicidad y arrogancia cambien, como en este caso. Este hombre temblaba ahora y sin poder sostenerse. Y sigamos leyendo. El rey gritó en altavoz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. El rey estaba desesperado. Este grito llamando a los sabios para que explicaran lo que estaba sucediendo nos recordó lo que hizo Nabucodonosor anteriormente. Una vez más, un rey de Babilonia necesitaba que alguien interpretara un acontecimiento extraordinario. Por su gran temor ofreció riquezas. Eso representa el lino, estatus y poder. El puesto más alto posible del reino. Sin embargo, una vez más, aquellos expertos demostraron no tener ni una habilidad ni la sabiduría necesarias para ayudar al rey. El rey quedó profundamente turbado. Aprendió demasiado tarde que podía ignorar a Dios, pero que nunca podría escapar de su autoridad. El pecado puede parecer divertido por un momento, pero cuando Dios confronta al ser humano, todo orgullo se derrumba. Dios pudo haber hablado de muchas maneras a Belsasar, pero el corazón endurecido de este rey necesitaba una advertencia que lo sacudiera violentamente violentamente, porque desde el exilio ya Dios había tolerado el robo del templo, todo lo que hizo el reino de Babilonia. Esos vasos estuvieron almacenados en templos paganos, esos vasos que eran santos, pero profanarlos de la manera que lo hizo Belsasar fue una perversión. Ahora vamos a continuar en el verso 10. La reina entró a la sala del banquete y dijo al rey: vive para siempre. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese a Daniel, y él te dará la interpretación.
La reina madre que apareció en este capítulo, en estos versos, probablemente era una mujer mayor que conocía muy bien la historia del reino. No se sabe si era la viuda de Nabucodonosor o familiar de Nabonido o madre de Belsasar. Lo cierto es que ella sí recordaba a Daniel y todo lo que Dios había hecho a través de él años atrás. Mientras todos estaban confundidos y llenos de miedo por la escritura en la pared, ella sabía a quién acudir. Llamar a Daniel por su nombre hebreo indicaba una familiaridad con él. Recordó su sabiduría, esa sabiduría especial y su capacidad sobrenatural. Quizás Belsasar, el rey, vivió tan cegado por su orgullo que todas aquellas maravillas le pasaron desapercibidas. Continuemos con la lectura en el verso 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino. Belsasar realmente no entendía quién era el Dios de Daniel, pero estaba desesperado por respuestas, por eso le ofreció las mismas recompensas que ya había prometido a otros sabios. Si puedes leer esta escritura, serás el tercer señor del reino. Aquí hay algo que realmente impacta. Un cautivo hebreo, llevado años atrás desde Jerusalén, estaba a punto de convertirse en una de las personas más poderosas de Babilonia. Qué impresionante ver cómo Dios puede levantar a una persona fiel aún en medio de un reino pagano y orgulloso. Muchas personas, hermanos, buscan dirección espiritual en voces humanas, en tradiciones, emociones y filosofías que cambian. Todos necesitamos en quien confiar, alguien que nos muestre el camino cuando hay confusión. Pero los cristianos, hermanos, tenemos un fundamento seguro, la palabra de Dios. En las Escrituras encontramos la verdad cuando hay engaño, la sabiduría cuando tenemos dudas, el consuelo cuando tenemos dolor y también dirección cuando no sabemos qué hacer. Y es que, hermanos, el mundo cambia de opinión muy frecuentemente, pero la voz de Dios nosotros sabemos que permanece para siempre, que es firme, que es nuestra roca firme. No caminaremos a oscuras si confiamos en que Dios mismo guía nuestros pasos por medio de su palabra. Amén. Aprendiendo humildad a la mala. El verso 17 nos dice: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Cuando Daniel estuvo delante de Belsasar, rechazó sus regalos. No se dejó seducir por riquezas, honor ni poder. ¿Por qué? Porque sabía dos cosas. Ese reino iba a caer y la verdad de Dios no está en venta. La sabiduría que Dios nos da no se compra, no se manipula tampoco y no se negocia.
Y antes de dar la interpretación a la escritura en la pared, Daniel hizo algo más. Nabucodonosor fue un rey arrogante y sanguinario. Estas son las cosas que Daniel quería mostrarle a Belsasar. El ejemplo de Nabucodonosor. ¿Cómo fue que Dios le dio a Nabucodonosor un sueño, aquel árbol gigante, para mostrarle que lo había puesto en el lugar más alto, pero que ese lugar se lo había dado el Dios Altísimo, el Dios que da la grandeza y que da el poder? Con ese sueño le advirtió que reconociera la grandeza de Dios y su gracia sobre él, porque si no, sería humillado, para que aprendiera que el Altísimo Dios tiene dominio sobre reinos y sobre el reino de los hombres. El verso 21 nos dice que aún así Nabucodonosor no escuchó. Cuando su corazón se ensorbebeció, algo así, se llenó de soberbia y su espíritu se endureció en su orgullo, como lo vemos en el verso 20, vino sobre él la justicia divina. Fue humillado profundamente, depuesto del trono, o sea, quitado de su trono y de su gloria, y fue echado entre las personas entre las personas, y su mente como la de las bestias, viviendo con los asnos, comiendo hierba, viviendo a la intemperie. Y todo esto pasó hasta que llegó a reconocer que ningún poder humano puede compararse con el de nuestro Señor. Entonces levantó sus ojos al cielo y terminó alabando humildemente al verdadero Rey sobre todos los reinos de la tierra. El Altísimo tiene el dominio sobre los reinos de los hombres, que pone sobre él al que él le place. Daniel quería que Belsasar reconociera que es Dios nuestro Señor quien pone reyes y quita reyes, como lo había declarado en los primeros años de su lugar ahí en Babilonia. Y ahora viene una acusación muy fuerte. Y vamos a leer lo que le dijo Daniel. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está en tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Daniel dice, sabiendo todo esto, hace con esta frase más grave el pecado de Belsasar, porque no actuó en ignorancia. Él conocía la historia de Nabucodonosor y sabía cómo Dios había mostrado su autoridad sobre los reinos humanos, pero aún así no quiso honrar a Dios. Belsasar se exalta contra el Señor usando los vasos sagrados en una fiesta llena de orgullo e idolatría. Mientras alababan a dioses falsos de plata y oro, como dice la Escritura, que ni ven, ni oyen, ni saben, deshonraron al Dios verdadero, quien tenía en sus manos su vida. Le dice, tu vida, Belsasar, y tus caminos. Dios sostiene la existencia. Y este rey adora ídolos hechos de metales y de madera. Esta actitud orgullosa es un sentimiento interno, pero revela externamente
la actitud que nosotros tenemos al tratar a los demás. Su soberbia era tan grande. Y en este caso es a Dios nuestro Señor a quien este rey está menospreciando. Belsasar tuvo la oportunidad de aprender de la experiencia de Nabucodonosor, pero endureció su corazón. Ser humilde, hermanos, es aprender del pasado, pero el orgulloso lo ignora y termina cayendo en lo mismo. Como dicen por ahí, ¿verdad? Nadie escarmienta en cabeza ajena. Y continuamos leyendo. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Dios no necesitó escribir un largo mensaje en la pared para hablarle a Belsasar. Solo unas pocas palabras fueron suficientes. Dice Daniel que Dios mismo envió la mano que escribió el mensaje. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Los babilonios seguramente conocían estas palabras, pero no entendían lo que Dios quería decir. Daniel explicó el significado. Dios contó los días de tu reino y les puso fin. Has sido pesado en balanza y hallado falto. Pérez y Uparsin quiere decir tu reino será dividido y entregado a otros. La palabra Uparsin en la escritura de la pared y Pérez en la interpretación vienen de la misma raíz aramea que significa dividir. Uparsin significa divisiones, mientras que Pérez significa dividido. Daniel usa Pérez para explicar el mensaje porque anuncia que el reino de Belsasar será dividido ahora entre los medos y los persas. Además, Pérez suena parecido a Persia, formando un juego de palabras que forman una profecía. Hermanos, todos hemos sido pesados en una balanza. Todos hemos sido hallados faltos delante de Dios. No podemos equilibrar la balanza con buenas obras o con esfuerzo humano. Pero aquí está la esperanza. Jesús tomó nuestro lugar para darnos el perdón y la justicia que nunca podríamos alcanzar por nosotros mismos. Como dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús nuestro Salvador. Aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y como dice Efesios 2, por gracia sois salvos por medio de la fe. Si Dios nos pesa por nuestros méritos, seremos hallados faltos. Pero en Cristo Jesús encontramos la gracia, el perdón y la salvación. Nosotros somos como este Belsasar, somos capaces de todo lo que Él hizo y quizás de más, pero es por la gracia de nuestro Señor que hoy hay poder en nuestro corazón para vencer el pecado, para guardarnos para el Señor y para seguir los caminos del que compró nuestra vida con su sangre. Amén. Y continuamos, ya estamos por terminar. Vamos al verso 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Qué solemne final, hermanos. Belsasar honró a Daniel, pero Dios sabe lo que había en su corazón.
no se humilló delante de Dios, no le reconoció. Reconoció la interpretación, pero no vemos arrepentimiento. Escuchó la verdad, pero siguió igual. Y esa misma noche cayó Babilonia. Esto nos recuerda lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Belsasar sembró orgullo, irreverencia, rebelión, pero no se arrepintió. Por eso su cosecha fue juicio, porque tarde o temprano toda semilla da fruto. Y sin embargo, aquí resplandece el milagro de la gracia de Dios, ¿verdad? Aquí estamos, hermanos. No sabemos qué pasado tuvimos cada uno o qué futuro pudimos haber tenido sin Dios. Pero en Cristo, Dios puede ir transformándonos a través de su palabra, a través de su llamado y transformar lo que hemos sembrado. Donde sembramos nosotros pecado, Él ofrece perdón. Donde hubo rebelión, Él ofrece la reconciliación. Donde nosotros merecíamos ser condenados, Él nos ofrece la vida eterna. La gracia no borra la justicia de Dios, porque sabemos que Cristo murió en la cruz para satisfacer esa justicia. Y si Belsasar se hubiera arrepentido, pues la Biblia muestra que Dios es compasivo con el corazón quebrantado. Nabucodonosor se humilló y halló misericordia. Como Dios no desprecia un corazón arrepentido, quizás las cosas hubieran sido diferentes. Aquí hay una reflexión para nosotros, hermanos, porque no basta escuchar las advertencias del Señor. Hay que cambiar, hay que decidir que nuestro corazón sea transformado, hay que responder a la gracia de Dios. Mientras haya vida, la puerta de la gracia sigue abierta, así que tratemos de suavizar nuestro corazón. A veces el orgullo no nos deja pensar, pero hay que volver nuestros pasos atrás, ¿verdad? Porque en Dios hay misericordia. Amén. ¿Qué nos dice Dios? Dios no niega el perdón a quienes su humildad los lleva al arrepentimiento. Basta pensar en David, Pedro. ¿Qué tal los ninivitas del libro de Jonás? El orgullo mata, porque nos hace creer que no necesitamos el perdón. La arrogancia nos lleva a rechazar la misericordia de Dios. Esa misericordia que ofrece a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, inmolado para que nosotros recibamos perdón. El orgullo desconecta a las personas en lo espiritual, emocional y físicamente. Pero lo peor es que nos desconecta del autor y dador de la vida. Hermanos, pues esta es la lección que nos deja Daniel 5. Léalo, hermano, medítelo, examínelo y examinémonos día a día. Compártalo si usted tiene la oportunidad con algunas personas y caminemos juntos. Esta semana, pues estamos ya casi por terminar los estudios de Daniel. Aún nos quedan una lección más. Y la veremos la próxima semana, Dios mediante, a las 8 de la noche. Conéctese, hermano, comparta también de lo que vamos aprendiendo para que usted reaprenda, para que usted conozca más del Señor y pueda compartirlo, hermanos. Pues vamos a dar gracias al Señor y oremos pues para que el Señor nos ayude. Bendito Dios, buen Padre, Creador del universo.
Tú nos diste a nuestro Señor Jesucristo para que venciéramos, Señor, estas barreras, Padre, que no nos dejaban verte, mi Dios. El orgullo, Señor, y la arrogancia, Padre, son parte de nuestra vida, Señor. Pero tú las has vencido, Señor, en la cruz del Calvario. Tú nos has sanado, Padre, de estas enfermedades del pecado, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo transformados, mi Dios, por medio de tu palabra. Bendice tu iglesia, mi Dios, bendice a nuestros pastores, Señor, cuídalos y guárdalos, mi Dios. A todos nuestros hermanos, Señor, tú haz crecer, Señor, esta obra que has puesto, Señor, para que la gente te conozca, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, Señor, y bendíganos, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Hermanos, pasen una linda noche. Dios